¿Qué tal, señoras, señores? Vamos a continuar. Nos quedan 2 mesas redondas bastante interesantes. Vamos un poco retrasados, pero bueno, está siendo muy interesante, así que vamos a continuar. Contamos, como la verdad, un año más con Gonzalo Bernardos, que es un placer. Muchas gracias. Para mí también. Y con el doctor Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana, ¿no? Lo que tenemos es por delante una mesa para hablar de la resurrección de la economía española. Una de las cosas, como hemos estado hablando antes de Estados Unidos, os quería dar simplemente, pues, si queríais dar así brevemente, tenemos por delante media hora para hablar de la economía española, pero ¿cuál es vuestra opinión de los 100 primeros días de Trump, para hilar la mesa anterior con esta? Gonzalo. Bueno, en primer lugar, desde la perspectiva de la economía española... El micro, no sé. Ah, que igual está apagado. ¿Ahora? ¿Se oye? Tienes que contar algo más. 1, 2, 3. ¿Ahora sí? Sí. Vale, perfecto. Desde la perspectiva de la economía española, el hecho de que Trump haya salido como presidente de Estados Unidos es una buena noticia. Y es una buena noticia por principalmente 2 razones. La primera razón es que Estados Unidos va a ejercer de motor económico. Va a ejercer de motor económico del mundo porque él ha dicho que va a coger y va a gastar medio billón de euros, medio billón de dólares anuales en infraestructuras. También va a incrementar sustancialmente el gasto en defensa y, indiscutiblemente, este aspecto, unido a la rebaja del impuesto a sociedades, que va a incrementar la inversión, y unido a la rebaja del impuesto sobre la renta, que va a incrementar el gasto de las familias, va a hacer que Estados Unidos ejerza de motor económico del mundo. Y a la vez hay un aspecto que para España, que es un país que está bastante endeudado y que se está beneficiando mucho de que el Banco Central Europeo tenga tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo, yo creo que también le va a beneficiar. Y es el hecho de que Trump tiene la idea de que cualquier método de conseguir energía es bueno, que hay que reducir regulaciones medioambientales. Esto indiscutiblemente puede generar un problema de medio ambiente en Estados Unidos, pero de la perspectiva económica yo tengo la intuición, la proyección de que el precio del petróleo va a ser sustancialmente más bajo que ahora en los próximos años. El problema de la inflación en Europa no va a existir y esto va a permitirnos tipos de interés muy bajos durante bastante tiempo. Por lo tanto, a muchos lo ven un problema, la aparición de Trump en Estados Unidos. Para mí, en el caso de España, lo veo francamente positivo por todas las vías. Otra cosa es lo que le puede pasar a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a generar un gran boquete fiscal, le van a subir previsiblemente los tipos y si no logra bajar el precio de las materias primas, en Estados Unidos en el 19 lo tienes en recesión. Pero para nosotros, como mínimo, 17 y 18, esto tiene muy buena pinta y ya es la guinda del pastel a una economía española que toda la macroeconomía internacional le va de perilla. Esto se llama lo que es ser gafe y ser suertudo. El gafe en materia de economía internacional era Zapatero. Mientras él estaba en 2008-2011, todo iba en contra. La verdad es que él también hacía para que fuera en contra, ¿no? Y aquí Rajoy no es que haya encontrado un trébol de 4 hojas, es que tiene un jardín. Muy bien. Juan Ramón, ¿cuál es tu punto de vista? Trump podría haber sido un peligro y puede seguir siéndolo si ejecuta su agenda proteccionista, si ejecuta su agenda de restricción de la globalización, que es una de las banderas con las que llegó a la presidencia del país. Sin embargo, parece que de momento, más allá de algún anuncio que no termina de concretarse, no tiene grandes aspiraciones de cerrar a Estados Unidos al comercio internacional. De hecho, una de sus promesas más claras de campaña, que incluso estaba en el contrato de los 100 primeros días que firmó con los estadounidenses, era acusar a China de manipulador monetario, y es una promesa que ha incumplido abiertamente porque él mismo se desdijo en público diciendo que ahora China ya no era un manipulador monetario. Por tanto, si la amenaza proteccionista
no se consuma, que es lo que desde luego podría poner en serios riesgos e inestabilidades a la economía mundial, coincido en que su política fiscal muy expansiva a corto plazo va a suponer un chute de crecimiento tanto para Estados Unidos como para todos aquellos países en la órbita de Estados Unidos. Cuestión distinta es qué sucederá en el medio largo plazo con esa rebaja de impuestos de cerca de 300.000 millones de dólares anuales, que no es correlativa o no va correlativa con una reducción del gasto, es decir, mucho más déficit público, mucha más deuda pública a la que ya se esperaba que hubiese. Pero desde luego, a corto o medio plazo, lo que tenemos es un chute, ya digo, al crecimiento. Pero creo que hay otra cuestión muy relacionada con la anterior, aunque no es exactamente la misma, donde Trump también puede ayudar, o al menos donde debería servirnos como ejemplo. Yo no soy en absoluto trumpista, desde luego políticamente no lo soy, y económicamente esa visión proteccionista que comentaba antes me aleja mucho de sus posiciones. Pero la rebaja de impuestos que ha aprobado es una rebaja verdaderamente revolucionaria. Coloca el tipo de sociedades en el 15%, reduce los tramos del impuesto sobre la renta a solo 3%, 10, 25 y 35%, y el 35%, que ya sería bajo para rentas medias en España, solo se aplicará a partir de más de $500.000 anuales. Por tanto, creo que la reforma fiscal que está emprendiendo Trump, más allá de que, por desgracia, como no recorta el gasto, no vaya a ser sostenible en el medio o largo plazo, pero la rebaja, es decir, el retoque, el rehacer del sistema impositivo que está promoviendo es algo que deberíamos imitar, con recortes de gasto, por supuesto, para no descuadrar el presupuesto, y que en cierta medida vamos a tener que imitar al menos en el aspecto de sociedades, porque si Estados Unidos ya es probablemente el entramado social, económico, institucional donde más atractivo resulta depositar los capitales para su protección media en el largo plazo, si además pagan un tipo impositivo del 15%, vamos a tener muy difícil la atracción internacional de capital y de talento frente a Estados Unidos. Muy bien, Gonzalo, moviéndonos a España, hablabas antes del presidente Zapatero, cuando España iba bien. Ahora parece que los datos macroeconómicos, los datos de empleo son positivos. Te he oído en la televisión que, por ejemplo, la calidad del empleo que se crea en España no es óptimo. Sí, ¿Son los datos fundamentales buenos en España ahora? Aquí hay que diferenciar tres aspectos. Uno es el aspecto macroeconómico, otro es la calidad del empleo, y ligado a esta calidad del empleo es la distribución de la renta en el país. Macroeconómicamente el país está como nunca. Miren, aquí hay una variable, y una variable que te indica principalmente cuál es el grado de sostenibilidad de la fase expansiva de la economía española. Esta se le llama déficit en la balanza por cuenta corriente y de capital. Popularmente lo podemos llamar como déficit superávit del país. Con Zapatero era aquello, por hacer una similitud con otro presidente, era aquello que tú estabas creciendo a más del 3,5 en el año 2007, y es decir, el enfermo que va a una visita al médico tenía una cara fenomenal, le hacías un análisis de sangre y todas las variables salían chutadas. Pues ¿por qué? Porque el país estaba viviendo muy por encima de las posibilidades, importando mucho más de lo que exportaba y con una gran dificultad para sostener ese nivel de vida. Por lo tanto, presumías que pasara lo que pasara en Estados Unidos, en España podía venir una recesión, mayor o menor, pero recesión como normalmente sucede en la mayoría de países. En la actualidad sucede todo lo contrario. El año pasado, si la memoria no me falla, este indicador estuvo en superávit, en el 2,2%. Nunca había sido tan elevado como ahora, sustentado básicamente en un incremento de las exportaciones muy importante. Cuando el año pasado nosotros somos el país de la Unión Europea, si la memoria no me falla, después del Reino Unido, porque devaluó mucho la libra, que más incrementa las exportaciones de bienes. Y lo hace más incluso que Alemania, que Italia y, por supuesto, que Estados Unidos o que la China. Por lo tanto, esto quiere decir que el país, en parte gracias a las devaluaciones salariales que se han acometido, tiene una competitividad muy importante y tiene una forma de crecimiento
que, si no cambia mucho la coyuntura económica internacional, le asegura 4 o 5 años de crecimiento entre el 2,5% y el 3,5%. Ahora bien, claro, si yo les tuviera que decir cuál es la principal amenaza que tiene este país, yo lo tengo claro. Yo vivo en Barcelona y soporto diariamente a Ada Colau. Entonces, a partir de ahí es prácticamente decir, oye, ¿qué va bien en Barcelona? Oye, ¿que va bien el turismo? No puede ser. Lo hemos de regular, es decir, cascar. Oye, ¿qué más va bien? Pues nos llegan muchos cruceros. No puede ser. Todo el mundo quiere cruceros. Nosotros los dejamos. Claro, viendo cómo afecta al mundo de los negocios Barcelona, conozco menos Madrid, pero también veo que afecta. Lo que peor que le puede pasar a este país es una fuerza de extrema izquierda llega al poder. ¿Por qué puede llegar al poder? ¿Por qué vemos que en diferentes países hay populismos? Pues vemos que hay populismos porque, por ejemplo, el señor Obama cogió y dejó una tasa de paro de aproximadamente el 4,8% de la población activa, pero más del 70% del que había perdido el empleo durante la crisis y lo recuperó, sus salarios fueron mucho más bajos y estaban rebotados. Y solo que se rebotaran 5 estados, 4 del cinturón del óxido, pues generó, en este caso, un cambio desde demócrata a republicano. ¿Cuál es la posibilidad que tenía de ganar Marine Le Pen en Francia? Por otra vez, los desheredados de los últimos tiempos de la salida de la crisis. Y en España es fundamental que una vez que los beneficios empresariales, según la agencia tributaria, están aumentando a ritmos aproximados del 20%, suban los salarios. Hay un impedimento para subir los salarios y es una muy desigual capacidad en la negociación entre sindicatos y patronal, y esto es en gran parte en la reforma laboral. Una reforma laboral que posiblemente podía llegar a estar justificada en plena crisis, pero que en bonanza habría que coger y habría que volver a equiparar las condiciones de cada uno de ellos. Porque miren, ya sé que es la agencia tributaria y ya sé que es posible que algunos de los que estoy indicando no hayan trabajado durante el año, pero sí una parte del año. Entonces, claro, la agencia tributaria para el 2015 te dice que el 34,3% de la población cobraba el salario mínimo o menos. En 2015 era 655,2 euros. Que el 47% te cobraba igual a 972. Y tenemos un serio problema de calidad en el empleo. Y esto es un problema que a la economía española le puede afectar, uno, por la votación masiva a partidos como Podemos, y en segundo lugar, al hecho de que, claro, a todas las empresas les interesa tener un mercado interior potente, y un mercado interior relativamente potente solo se puede tener si la gente tiene poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo significa con unos salarios mejores. Yo doy, y aquí acabo que me estoy enrollando demasiado, Miquel, va bien. Yo doy por sentado que el paro no va a ser un problema. Y les digo, miren, en España la tasa menor de paro que se ha tenido, si la memoria no me falla, es el 7,9%. Claro, esto es un problema del mercado laboral que hay que reformarlo indiscutiblemente. Ahora tenemos una tasa de paro del 18,8%. Con la dinámica de crecimiento de la economía española y con 400 en los peores años, 500.000 en los mejores años de los próximos 4, ustedes tendrán a finales del 2020 ya una tasa de paro de alrededor del 10% y es un paro preocupante del 2,5%. Entonces, lo importante y lo preocupante es que nos volvamos una estructura del país típica de América Latina, unos cuantos que les va muy bien y muchos que les va muy mal. Y para esto, el principal aspecto que le falta por hacer al gobierno del Partido Popular es coger e intentar mejorar los salarios y la distribución de la renta. ¿Qué opinas, Juan Ramón? Desde el punto de vista mejor las exportaciones, el PIB, está diciendo Gonzalo, 4 o 5 años de crecimiento por encima del 2,5, es lo que ha previsto el propio gobierno. Y por otro lado, más de la mitad de la población laboral con un salario de 1.000 euros. ¿Es sostenible?
Sí, a ver, el dato de que el 47% de las personas que han obtenido una renta salarial cobran menos de 1.000 euros, que es el dato que proporciona la agencia tributaria, es un dato que hay que matizar, como comentaba Gonzalo, en el sentido de que no es gente, o no toda ella es gente que esté permanentemente trabajando. Es decir, en España hay más de 4 millones de parados y tenemos alrededor de 4 millones de trabajadores temporales. No es que los 4 millones de parados estén siempre parados y los 4 millones de trabajadores temporales estén siempre encadenando contratos temporales, sino que es un colectivo de 8 millones de personas que algunos meses está trabajando y algunos meses está en el paro. Entonces, claro, solo con que cobren una semana al año ya los anotamos como perceptores de una renta laboral. Eso no significa, por tanto, que los salarios del trabajador que está permanentemente trabajando en España estén por debajo de 1.000 euros todos ellos. Si miramos los contratos indefinidos, menos del 20% cobra menos de 1.000 euros. No estoy diciendo con eso que los trabajos en España o los salarios en España sean altos, pero tampoco son tan bajos como algunas estadísticas parecen indicar. Lo que sí indican estas estadísticas es que tenemos un problema muy grande con esos 8 millones de españoles que quieren trabajar y que o bien están en el paro o bien están en contratos muy, muy precarios, cuyo trabajo les va a durar pues, un par de meses, un par de semanas, a lo sumo. Es necesaria una reforma laboral que consiga integrar a estas personas en un puesto de trabajo indefinido, donde se puedan formar en el puesto, donde puedan incrementar su productividad a través de know-how directamente empresarial, y que precisamente por eso, tanto porque el trabajador se va volviendo más productivo en su puesto de trabajo, como también porque vamos reduciendo el número de trabajadores que están parados, los salarios van a subir. Porque si la demanda empresarial de trabajadores se mantiene a buen ritmo y el stock de parados cada vez es menor, los salarios por necesidad aumentarán, pero aumentarán al ritmo en el que los trabajadores incrementen su productividad. ¿Y por qué en España hay unos 8 millones de trabajadores desheredados frente a 14 millones, 11 millones trabajadores por cuenta ajena, 3 millones de autónomos, 14 millones que más o menos, con dificultades desde luego, pero van manteniendo su situación, incluso ya en los últimos años mejorándola año tras año? Pues esencialmente porque el mercado laboral español está compuesto por dos partes. Los que tienen trabajo, que están hiperprotegidos por la regulación, y los que no tienen trabajo, que están absolutamente desprotegidos por la regulación. Outsiders e insiders. Y el problema es que si colocamos barreras de salida muy grandes alrededor de los insiders, alrededor de los que están dentro, alrededor de los que ya han alcanzado un puesto de trabajo, esas barreras de salida también actúan como barreras de entrada. Porque un empresario que está mirando la demanda de su empresa y dice, bueno, voy a sacar este producto, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿Me van a subir las ventas o me van a bajar? ¿Tendré que darle un giro a la empresa o no dárselo? Un empresario que se enfrenta a una incertidumbre continuada, si tiene que comprometer la mayor parte o la totalidad de su plantilla a empleos indefinidos, que luego es muy costoso y muy complicado deshacer, es un riesgo que no está dispuesto a asumir. Por eso tiene 3/4 partes de media en España, 3/4 partes de su plantilla fijas y alrededor de un 25%, 25-30% según los años, temporales. Y la cuestión es no proteger artificialmente tanto a los indefinidos, porque eso condena a la precariedad permanente a los temporales, que es, digamos, la variable de ajuste empresarial de me van un poquito mejor las cosas, contrato más, me van un poquito peor, los echo a la calle, pero eso no permite consolidar plantillas ni formar a los trabajadores en sus puestos. ¿Qué solución hay para ese 25%, Gonzalo? Leí hace poco también, según datos del INE, que hay 2,5 millones de españoles viviendo fuera de las fronteras, lógicamente trabajando en su mayoría. ¿Cuál es la solución? ¿Salir? Hablábamos antes, se ha dicho que, por ejemplo, el salario en las mesas anteriores, pues si tienes una capacitación, pero la tienen igual en la India o en Kazajstán, al final la competencia es global. Bueno, la economía española tiene una ventaja. La ventaja que tiene en estos momentos es la gran competitividad de las empresas, pero a la vez tiene un problema. Mucho empresario, la ventaja de competitividad la está basando en los bajos costes laborales. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, sería muy bueno, de una vez por todas, porque esta es la asignatura pendiente de la economía española, que dejáramos de intentar crecer
vía creación de ocupación y empezáramos a pensar en crecer vía incremento de productividad. Porque cuando tú intentas crecer vía incremento de productividad, haces productos de mayor valor añadido, exportas productos con más marca y puedes pagar mejor a la gente. Y este es un cambio que España desaprovechó una gran oportunidad en el 2001. La situación de la economía española en el 94 era una economía española que tenía una tasa de paro del 24,6% y primero con Felipe González y Solbes y luego con Aznar Rato se consiguió bajar hasta el 10,5% en el 2001. Y en ese momento era el momento de cambiar de modelo. Ya tenemos una tasa de paro que está relativamente bien, porque por las razones que les he indicado anteriormente, el paro preocupante rondaba el 3%, y vamos a cambiar de modelo, vamos a basarnos menos en bajos salarios y vamos a basarnos mucho más en productividad y vamos a enfocar mucho más el país a generar nuevos productos, nuevas marcas y sobre todo más investigación y desarrollo. Llegaron los lobbies, lobby constructor, lobby turístico, oye, que no tenemos personal, que esto nos va mal, que tal, y lo que hizo Aznar es vamos a seguir con el modelo de creación de empleo, pero ahora, como hay una parte de la población española que no quiere trabajar en ningún momento, lo que hacemos es coger y nos llegan 5 millones de extranjeros. Entonces, a mí no me preocupa que haya 2,5 millones de personas en el extranjero. Algunas de ellas se han marchado en este momento porque no encontraron las oportunidades en España. Las oportunidades las van a encontrar en España. A mí lo que me preocupa es que se vuelva a cometer el error que cometió Aznar en el 2001 y que, de alguna manera, nosotros lo que deberíamos hacer es mucho menos basarnos nuestro planteamiento exportador en propio de un país cuasi emergente y mucho más un país exportador propio en marca, por ejemplo, de Italia, en conjunción de la calidad de los productos de Alemania. Y para esto es esencial el I+D+I y pensar de otra manera. No lo veo y esto me preocupa, porque esa manera de dar oportunidades a aquella gente que sale de las universidades o sale de la formación profesional de grado superior, que normalmente ocupa puestos de trabajo inferiores a los de su nivel. Para esto, alguno de ustedes pensará, ¿se necesita mucho dinero? No. Yo les voy a contar aquí cómo, invirtiendo un poquito más, pero racionalizando, se puede hacer este cambio. Y este cambio, miren, tiene que ver con la universidad. La universidad española prácticamente es la que hace el I+D+I más de la mitad en España. Y es la que debería comportarse como el departamento de I+D+I de las pequeñas empresas. No es malo que las empresas sean pequeñas, lo que es malo es que no sean competitivas. Y la competitividad no necesariamente está en las grandes empresas, pero para hacer nuevos productos es necesario tener un departamento de calidad, un departamento de I+D+I, de marca, etcétera, etcétera. Entonces, en la Universidad Española pasa lo siguiente. Tú coges, ¿de acuerdo? Y tienes el meteorólogo y el físico teórico. Ya no pongo en economía, luego les pondré en economía. ¿Cuál de los dos es el bueno? Por supuesto, el físico teórico, que alucina. El meteorólogo, que hace cosas prácticas, es despreciable. Vamos a economía, 3/4 de lo mismo. El que hace teoría económica, teoría de los mecanismos, que no sirve para nada, pero que realmente son ecuaciones matemáticas muy complicadas y que hay unos cuantos que se divierten mucho esto. Y luego está el que hace economía aplicada. El que hace economía aplicada no tiene ni derecho a la vida. Entonces, claro, y esto son los argumentos de la facilidad que uno tiene para llegar a ser catedrático versus la que otro tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues yo tengo incentivos para hacer cosas inútiles, hago cosas inútiles. ¿Cuántos incentivos tengo para hacer patentes? Prácticamente ninguno. Ahora anda un poquito. Pues no hago patentes, yo me dedico a alucinar. Y tenemos cosas que en España le llaman investigación básica, que no sirve para prácticamente nada. Y cuando se pone en marcha dice, bueno, ahora no sirve, pero vete a saber tú si en el siglo 33 sí. Solamente hay un aspecto en que somos muy buenos, en que la investigación que se hace en la universidad tiene una redundancia a efectos prácticos muy buena, y es en biomedicina. ¿Por qué? Porque es la misma gente la que está en el hospital y la que está en la universidad. Y al coger y interesarse para resolver los problemas de los enfermos
y tener el aparato investigador en la universidad hacen cosas útiles. Fíjense, esto es así de sencillo. Vamos a cambiar la manera de llegar a catedrático. ¿Cuántas patentes tiene usted? Ninguna. Nada. ¿Cuántas relaciones con empresas o contratos con empresas tiene usted? Ninguno. No. Aquí queremos cosa aplicada. Queremos resultados ya. Y esto, con un coste bajísimo, cambiamos ese modelo de poco valor añadido a un modelo progresivo de más valor añadido. Pero ni se imaginan, para hacer esto que parece tan sencillo, las reticencias que habría que hacer. Porque como me decía un compañero, ¿yo qué voy a hacer? Si llevo 40 años haciendo la teoría de mecanismos, ahora voy a cambiar. No, hombre, no, yo sigo. Entonces, este es un problema y que es de relativamente fácil solución, pero las inercias son tan grandes y para mí, Miquel, es a medio plazo el principal problema de la economía española. Bueno, pues es una buena idea, de hecho, para incrementar la productividad sin incrementar el gasto, porque te quería comentar, Juan Ramón, y también a ti, a Gonzalo, yo creo que tú eres, en foros que he leído y cuando te he visto en televisión un poco crítico con el papel del Estado, el superpapel del Estado que tiene en España, y una de las cosas que ya se ha citado aquí, que tenemos una deuda del 100% del PIB ahora mismo. La cuestión es, Gonzalo nos explicaba el año pasado, seguimos con vientos a favor, tipos de interés muy bajos, pero también se ha dicho hoy que esto algún día habrá que pagarlo, ¿no? Cuando hablamos del tamaño del Estado, es sostenible el endeudamiento español, no somos Estados Unidos. ¿Nos podemos seguir endeudando al ritmo que lo íbamos haciendo los 5 últimos años? Bueno, afortunadamente ese ritmo ha ido bajando, ¿no? Porque desde luego si no lo hubiéramos bajado, o nos rescata el Banco Central Europeo, que es lo que tuvo que amagar con hacer en el año 2012, o habríamos quebrado. Básicamente porque, en efecto, no nos podemos seguir endeudando a ritmos del 7 o del 8%, que era a lo que nos endeudábamos en el año 2011 o en el año 2012. La cuestión es, España carga con una deuda pública muy importante, 100% del PIB, y es una deuda que a medio o largo plazo, evidentemente, no tiene por qué poner en cuestión la sostenibilidad de las finanzas públicas si tienes las cuentas cuadradas, pero sí supone un lastre muy importante al crecimiento, sobre todo si suben los tipos de interés. Habrá que destinar 4, 5, 6% del PIB a pagar los intereses de la deuda, que son una cantidad de miles de millones, alrededor de 60.000 millones, 25.000, 30.000 más de los que destinamos ahora, que no se podrán dirigir, por ejemplo, a bajar impuestos. Es decir, serán 60.000 millones, si suben los tipos de interés hasta el 4, 5, 5,5%, que habrá que extraer cada año del bolsillo de los españoles simplemente para satisfacer a los acreedores de la deuda. Cuanto más endeudados estemos, más dudas sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y más recursos año a año hemos de sacar de los bolsillos de los españoles y destinarlo a pagar la deuda. Por tanto, sostenibilidad sí, pero con sostenibilidad sí, si no sigue aumentando la deuda, pero aún así con una hipoteca muy importante sobre todos los españoles. Por eso, efectivamente, yo soy muy crítico con el tamaño del Estado. Creo que el tamaño del Estado de España ya es demasiado grande, y eso que no es de los más grandes dentro de Europa. Lo que pasa es que sí es cierto que Europa es la región del mundo donde el Estado ocupa un papel más sobredimensionado a todas luces. Escuchábamos recientemente algunos diagnósticos sobre las elecciones francesas diciendo que lo que había, el auge de Le Pen era culpa del neoliberalismo salvaje que había aplicado Francia. Bueno, Francia tiene un estado de casi el 60% del PIB. Es decir, más de la mitad de la economía pasa por las manos del sector público. Es el estado más grande de todo el planeta. Difícilmente se puede decir que tiene un estado bajo. España no tiene un estado tan grande, tiene el 43-42% del PIB. Pero aún así, casi la mitad de todo lo que hacemos pasa de nuevo por las manos del Estado. Y lo que planteo es muy sencillo. Mejor que pase por las manos de familias y de empresas, que son las que tienen incentivos bien alineados para gestionar adecuadamente ese dinero, que no que pase por las manos de los políticos, supuestamente para terminar beneficiando a esas familias y empresas. Eso al final es, te quito el dinero, me cobro entre medias la mordida y luego te devuelvo el dinero. Bueno, ¿por qué no empezamos por no quitar el dinero y por que este permanezca en las manos de familias y empresas? ¿Qué te parece, Gonzalo, el tamaño del Estado dentro de la economía española y si es sostenible el endeudamiento? Bueno, aquí Juan Ramón y yo tenemos una discrepancia importante. Él considera que los impuestos son excesivos, el tamaño del Estado es excesivo.
Yo considero que en determinados aspectos es escaso. Hay una estadística, que la estadística es del 2016, pero que lo dice todo. Del 2015, que es que España, para cobrar unos impuestos europeos, debería recaudar 90.000 millones más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento, en 2015, estábamos con unos ingresos públicos PIB del 38,6 y teníamos en Europa que era el 46,8 la media. Y entonces, a partir de aquí, nosotros teníamos el problema de que ingresábamos poco en relación a lo que ingresaba Europa. Y nosotros gastábamos más de lo que ingresábamos, pero gastábamos bastante menos que Europa. El problema eran los ingresos. Dentro del problema de los ingresos es que nosotros tenemos tipos efectivos nominales muy altos, pero a la hora de hacerlos, a la hora de pagarlos, el efectivo puro, pues que no es así. Por ejemplo, ustedes ven que el IVA es el 21%, pero el efectivo es el 15,8%. Por eso en la Unión Europea, la Comisión Europea siempre te dice, sube el IVA porque es que recaudas poco, porque es un nivel muy bajo. Luego, si cogemos el de sociedades es, a la hora de la verdad, uno de los más bajos de Europa. La recaudación que el año pasado hubiéramos tenido, si no hubiera habido el adelanto del impuesto de sociedades de las grandes empresas, se hubieran quedado 15.000, 16.000 millones de euros, cuando en 2007 era de 44.000 millones. Y el único impuesto en que realmente estamos por encima en tipos efectivos de la media europea es el impuesto sobre bienes inmuebles, porque incluso en cotizaciones sociales estamos un pelín por debajo. A partir de aquí hay un aspecto que uno tiene que elegir, y yo lo veo que es una elección, que cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Y lo que tú puedes tener, pagas unos impuestos europeos y en este caso tienes prestaciones europeas. Si no, o al contrario, coges y pagas muy pocos impuestos, pero no aspires a tener prestaciones ni sanidad, ni en educación, y este es un modelo, y estaría muy bien que los respectivos partidos políticos, en lugar de coger y hablar del sexo de los ángeles antes de las elecciones, hablaran claramente de estos modelos económicos. Y yo creo que la economía española tiene que ser más igualitaria de lo que es, entendiendo que la igualdad perfecta es horrorosa y además absolutamente discriminatoria e injusta. Pero sí que en este momento a la economía española le falta una clase media más potente que se debilitó considerablemente con la crisis. Considero que hay determinadas prestaciones que son pensiones, educación pública y sanidad pública indispensables. Y en base a esto, a mí me gustaría que en los próximos tiempos el incremento de recaudación que va a haber por la sencilla razón del incremento de crecimiento económico fuera a reforzar estos aspectos. Y luego, cuando hablamos de funcionarios, nosotros tenemos 3 millones de empleados públicos. Lo que hemos de ver es que realmente, por ejemplo, tenemos la suerte de que los sanitarios, principalmente médicos, sean funcionarios y por eso le pagamos bastante menos que en otros países europeos. Y eso contribuye a que tengamos una sanidad francamente buena y al alcance de toda la población. Luego, lo preocupante en materia de lo que es administración, a mí me preocupa mucho las diferentes comunidades autónomas que tenemos por el país, que duplican o triplican, en este caso, el aparato burocrático. Oye, aunque alguien de aquí se pueda ofender, yo no considero que ni que Murcia, ni que Asturias, ni que muchas comunidades autónomas deban tener este aparato que tienen, e incluso a otras, como es la que yo vengo, Cataluña, que ahora que se dice, le hemos de dar muchas más competencias. Yo no soy partidario de ello, porque a mí me parece redundar el gasto y sobre todo hacer lo que podríamos denominar pequeños o grandes reinos de taifas. Pero principalmente lo que yo veo es que nosotros no es un problema que tengamos que coger y que tengamos que, para ponernos a Europa, bajar impuestos. Al contrario, si nos pusiéramos a la media europea nos tendríamos que aumentar. Nuestro problema está en el gasto. Y finalmente, en relación a lo anterior, yo estoy harto de oír a los profetas del Apocalipsis, que no es Juan Ramón, que dicen que la deuda pública no la podemos pagar, no la podemos pagar, no la podemos pagar. Llevan 5 años diciéndolo
Y ya está. Miren, datos sobre la deuda pública. Japón está en el 240% del PIB. Estados Unidos, si la memoria no me falla, debe rondar el 130. Nosotros estamos casi en el 100 y Francia en el 97. Y la media de la zona euro en el 92,9. Bueno, no estamos tan desalineados, ¿eh? Y si aquí tuviéramos un gráfico de la deuda pública PIB, cuando las cosas van mal, sube. Cuando las cosas van bien, baja. Pero si incluso con Zapatero, que cada vez que intervenía daba una subvención, la deuda pública PIB bajó en el 2007 al 36,2. Entonces, en los próximos años, la deuda pública PIB va a bajar por las siguientes razones. Primero, va a haber cuasi equilibrio presupuestario. Segundo, va a existir crecimiento económico y va a existir inflación. Y por tanto, todo esto va a hacer aumentar la recaudación y progresivamente nos va a permitir reducir considerablemente la deuda pública. Miren, Gonzalo, yo perdón, muy rápido, en contra de lo que dicen el año 2025, porque ya estaremos con una deuda pública PIB del entre 75% y el 80%. Tranquilidad. No, sí, te digo, te voy a dar la palabra a los dos. Deciros, estamos en los últimos ya 5 minutos, aparte de lo que quieras complementar, que encantado. Y una de las cosas, cuando se habla, por ejemplo, os dejo también encima de la mesa, ¿no? Hay mucha gente en este foro que es exportador o trabaja en mercados internacionales. Yo, por ejemplo, veo que tú, por ejemplo, comparas mucho más que es lo que hace Corea, Corea del Sur, ¿no? Pensando en un país que estaba en suspensión de pagos hace 20 años y cómo está hoy en día a nivel de exportaciones y el tamaño del PIB, del Estado respecto al PIB, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar España en los próximos años para que este crecimiento sea sostenible en los próximos 4 años y no volvemos al ladrillo, del cual, bueno, Gonzalo es un gran experto y nos pueda decir algo más? Sí, yo creo que hay varios desequilibrios que la economía española todavía tiene que corregir. Están en camino de corregirse. Desde luego, año tras año están siendo menores, pero todavía subsisten. Uno, claramente, es el desequilibrio del mercado laboral. Con un 19% de paro, hay todavía alrededor de 2 millones de españoles que tienen que encontrar una ocupación. Y esa ocupación a día de hoy no existe, por tanto habrá que crearla y para crearla hacen falta las empresas que tengan que ocuparlos. Otra es la deuda de familias y empresas, que ya ha caído mucho, pero sigue, no digo a niveles disparatadamente altos como lo estaba en el año 2009-2010, pero todavía sigue relativamente alta y tiene que seguir reduciéndose. Y otra es la deuda pública, que efectivamente comparto que si se estabiliza el desequilibrio presupuestario y la economía crece, evidentemente la deuda pública sobre el PIB va a caer y por tanto nuestra solvencia relativa va a mejorar. Justamente por eso, no solo porque el Banco Central Europeo, que también esté comprando deuda, pero fundamentalmente porque la expectativa es que ya se ha detenido la sangría por la cual nos estábamos hiperendeudando, es por eso que la deuda española pues, está cotizando a tipos tan bajos. Pero lo que quería comentar antes es, coincido en eso, siempre y cuando no llegue un gobierno que empiece a multiplicar el gasto con la excusa de que durante los últimos años ha estado congelado. Se podría multiplicar el gasto, pero para eso habría que multiplicar los impuestos, que eso es también lo que algunos partidos que proponen multiplicar el gasto no dicen. Es decir, efectivamente, si tú quieres un gasto del 45 o del 50% del PIB, eso es sostenible como en Europa, como subiendo prácticamente todos los impuestos bastante. Y pagando todos, no los súper ricos, sino las clases medias, muchísimo más. Si eso se hace, pues tendríamos un Estado mucho más grande sin mayor endeudamiento. ¿Qué pasa? Lo que vemos en los distintos partidos es que o proponen aumentos del gasto muy importantes, sobre todo algunos, y luego ninguno se atreve a plantear subidas radicales de impuestos. Radicales para los ricos sí, porque como son un colectivo tan reducido, pues electoralmente queda muy bien decir, vamos a atacar a estos, votadnos todos. Pero, desde luego, subidas de impuestos al conjunto de los españoles, que son las que permitirían financiar los incrementos tan brutales del gasto que proponen, nadie lo dice. Con lo cual, claro, si no se suben los impuestos, si aumenta el gasto, la deuda sí se dispara. Yo lo que he planteado antes es otro modelo. Es un modelo más tipo Suiza, si queremos buscar una referencia dentro de Europa. Menos gasto,
para poder bajar muy sustancialmente los impuestos. Tampoco coincido, como decía al principio, con la política de Trump de bajamos impuestos y no recortamos el gasto, porque eso es mucha más deuda pública. Impuestos y gasto tienen que ir de la mano. Si recaudas menos, gastas menos. Si gastas más, recaudas más. Lo que no es sostenible a largo plazo es recaudo menos y gasto más, porque eso sí nos aboca al sobreendeudamiento y a la erosión de la solvencia de España. Muy bien, Gonzalo, ya para terminar, ¿cuáles son las medidas? El año pasado nos decías que España tenía el viento de cola, que parece que sigue, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar para continuar creciendo, como has dicho, al 2,5 en los próximos 4 o 5 años? La inmensa suerte es que no tienen que hacer nada. Por suerte, ¿no? Por suerte. Tú coges y dices, bueno, oye, ¿qué podemos hacer para que el turismo vaya bien? Nada. Hay un bombazo en Turquía, otro en Túnez y para remacharlo, por si acaso, un par en Francia. A vivir. Habríamos de hacer cosas, evidentemente, en turismo. Uno coge y pasa por la costa y ve los hoteles y ve que invirtió el abuelo. En la Costa Brava invirtió el abuelo, el hijo no se sabe qué ha hecho y el nieto se le busca. Entonces, llegaría el momento de modernizarlos, invertir, intentar hacer, por ejemplo, mucho más turismo cultural y no solo de sol y playa, indiscutiblemente. Pero coges y a nivel, por ejemplo, de tipos de interés, es que todo te va bien. Dice, lo que faltaba, el Brexit que algunos ponen las manos en la cabeza, que nos afectará muchísimo. Indiscutiblemente puede afectar a algunas empresas que exporten al Reino Unido. Pero la ventaja de previsiblemente tener como mínimo un año y medio más tipos de interés muy bajos en un país extremadamente endeudado es fantástica, porque, entre otras cosas, va a reactivar al sector inmobiliario de la construcción. Ojo, ustedes la mayoría son de Madrid. Madrid y Barcelona es una excepción. En Madrid denle los precios año y medio y se paran. Sobre todo desde lo que es Atocha hasta Plaza Castilla. Pero el resto del país vive en gran parte del sector de la construcción y gracias a estos tipos de interés bajos, de una situación absolutamente dramática que había muchísima gente parada porque el sector de la construcción por sí solo había perdido 1 millón de empleos, algunos se irán recuperando. Y matizo, yo no soy favorable a la burbuja inmobiliaria, como alguno me dice por Twitter. Yo soy favorable a que el sector de la construcción vuelva a aportar lo normal, no lo del 2004-2007, de ocupación, valor añadido y PIB. Pero si añades exportaciones, claro, miren, para las exportaciones y para el futuro de España, lo mejor no ha estado en Holanda, no ha estado en Francia, estará en Alemania. Yo para mí los califico el cáncer de Europa. Se llaman Merkel y Schäuble. La obsesión, ellos lo único que tienen de obsesión es hay que bajar el déficit público. Hay que bajar el déficit público. Son los grandes animadores de la extrema derecha y la extrema izquierda en Europa. Ahora llega Macron, que ustedes se acuerdan y dicen, Macron, la gran esperanza europea. Hace 5 años lo era Hollande. Fue a ver a Merkel, le dijo todo que no. Y de socialista se convirtió en liberal. Y en Francia no entienden porque no lo han votado, es bastante fácil la explicación. Pero bueno, y entonces Macron irá a ver a Merkel, le dirá todo que no. Claro, ¿cómo puede ser que el país que debería hacer de motor económico de Europa haga de rémora? Que ellos están dispuestos a crecer bastante menos de lo que podían con tal de tener superávit presupuestario y tener un gran superávit de las exportaciones. Claro, aquí tenemos un problema, porque realmente, en este caso, hace de cigarra europea Alemania. Y en una situación en la que Europa, a pesar de los tipos de interés al cero, a pesar de una situación de compra de deuda pública, este año, si las cosas van muy bien, crecerá el 2%, pues bueno, esto es un problema para nosotros, porque debemos más o menos las nuestras exportaciones ir al conjunto de la Unión Europea al 55%, un poquito más. Claro, si se creciera más en Europa, si Alemania hiciera el motor económico, nos iría francamente aún mejor. Pero a nivel español, yo diría que es
Dos cosas muy rápidas y muy fáciles. Tenemos. Uno, preparar al país para crecer principalmente vía productividad y, por lo tanto, a través de marca, valor añadido y, sobre todo, exportaciones no coyunturales, sino estructurales, gracias a lo que hemos conseguido hasta ahora. Y segundo, volver a hacer crecer a la clase media y, sobre todo, poner énfasis en distribución de la renta. Que esto no quiere decir que necesariamente los presupuestos tengan que ser como el proyecto 2017, que es casi todo a gasto social, nada a infraestructuras o hay más de más sí. Hay que simultanearlo y combinarlo. Y antes de hacer otra bajada de impuestos, sobre todo volver a estructurar el que es estos dos tipos de gasto de forma adecuada para que en España esa clase media que se perdió renazca, las empresas tengan un mercado interior mayor y a partir de aquí coger y tener unas bases sólidas para la coyuntura internacional, cuando no nos venga tanto de cara, podamos ir. Ahora, acabo. ¿Qué quieren que les diga? Saben, yo más que nada estoy convencido que en esta vida lo principal es la suerte. Y tener ahí a Mariano Rajoy, que yo puedo ser más o menos partidario, lo que sí que reconozco es que es difícil encontrarse a alguien con tanta suerte. Si esto continúa, nos va a ir bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Tus comentarios de Merkel creo que va a venir bien con el siguiente ponente, nos va a venir bien para ver qué piensa él. Pues muchas gracias. Os aconsejaría que siguieseis a estos dos señores en sus blogs, que los tienen muy interesantes, y un aplauso por favor para ellos.